Imagínese una época antigua, mucho antes de que se construyeran grandes ciudades, antes de que se formaran imperios y los reyes gobernaran las naciones. Fue una época en la que la gente vivió durante siglos, viendo crecer ante sus ojos a generaciones y generaciones de sus propias familias. En este escenario lejano, en las páginas del libro del Génesis, capítulo 5, encontramos la historia de un hombre único, Enoc. Enoc no era un hombre cualquiera. Él era parte de un linaje muy especial, un linaje que comenzó con el primer hombre creado por Dios, Adán. Sí, aquel Adán del jardín del Edén que se encontró cara a cara con el mismo Creador. Enoc fue el séptimo descendiente de Adán, lo que lo colocó en una posición importante en el árbol genealógico de la humanidad. Su padre fue Jared, un hombre que también vivió una larga vida, siendo testigo de cambios y transformaciones en el mundo que lo rodeaba. ¿Te imaginas el respeto y la sabiduría que debe haber tenido un anciano como Jared? Enoc creció viendo a su padre liderar la familia, aprendiendo de él sobre la creación, el mundo y, lo más importante, sobre el creador de todas las cosas. Pero Enoc no solo absorbió el conocimiento de sus predecesores, tenía algo más, algo que lo diferenciaba de las generaciones que le precedieron. Pasó el tiempo y Enoc se convirtió en padre. Su hijo se llamó Matusalén, un nombre que eventualmente se volvería legendario, ya que Matusalén viviría más que cualquier otro hombre en la tierra. 969 años. Con solo imaginar esto, ya puedes ver el peso de este linaje, ¿verdad? Una familia marcada por la longevidad y una profunda conexión con la historia de la humanidad. Pero no se trataba solo de vivir muchos años. El linaje de Enoc tenía un legado espiritual. No eran solo narradores o guardianes de tradiciones antiguas. Fueron testigos vivos del poder y la presencia de Dios desde el principio de la creación. Enoc, al heredar este legado, cargó sobre sus hombros la responsabilidad de estar a la altura de sus antepasados, pero haría aún más que eso. Dejaría un ejemplo que resonará por toda la eternidad. Así comienza la historia de Enoc, un hombre corriente en muchos sentidos, pero extraordinario en la forma en que vivió su vida. Quienes lo rodeaban no sabían que su andar en este mundo sería diferente a cualquier otro. Su historia apenas comenzaba, y lo que vendría después cambiaría la forma en que la humanidad entendería la fe, la vida y su propia relación con Dios. Este es solo el comienzo de la historia de Enoc. Continúe, ya que hay mucho más por revelar sobre este hombre que caminó con Dios de una manera tan íntima que nunca más fue visto en la tierra. Enoc no era como otros hombres de su tiempo. Mientras que muchos a su alrededor vivían sus vidas pensando solo en el presente, buscando riquezas pasajeras y placeres mundanos, Enoc tenía una visión diferente. Vio más allá de lo que sus ojos podían ver. Había algo en su corazón que lo conectaba profundamente con el Creador del universo. Era como si, desde muy joven, supiera que su vida tenía un propósito mayor. Después del nacimiento de su hijo Matusalén, a Enoc le sucedió algo aún más extraordinario. Este evento parece haber sido un punto de inflexión en su vida. No solo se convirtió en padre, sino que asumió una responsabilidad espiritual que cambiaría el curso de su viaje en la tierra. La Biblia dice que después de esto, Enoc caminó con Dios durante 300 años. ¿Pero qué significa esto? Realmente, la expresión caminó con Dios no habla solo de obediencia religiosa o de seguir reglas y rituales. No, tiene un significado mucho más profundo. Imagina una relación tan estrecha con el Creador que hablas con Él todos los días,
busca su guía en cada decisión, comparte sus alegrías y tristezas y siente su presencia constante. Fue exactamente así para Enoc. Su vida estuvo marcada por una comunión íntima e ininterrumpida con Dios. Mientras la gente que lo rodeaba se entregaba a la corrupción y la maldad, Enoc eligió un camino diferente. Decidió vivir según las normas de Dios, sin conformarse al mundo que lo rodeaba. ¿Te imaginas lo que es permanecer fiel a Dios en medio de una sociedad que te presiona constantemente para seguir otro camino? Enoc enfrentó esto a diario. Cada paso que dio, cada elección que hizo, reflejó su compromiso con el Creador. Los vecinos de Enoc probablemente lo vieron como extraño, tal vez incluso lo llamaron fanático. Al fin y al cabo no participó en fiestas llenas de excesos, no buscó el poder ni las riquezas que otros consideraban tan importantes. En cambio, pasó horas en oración, contemplación y adoración del Dios que amaba por encima de todo. Para muchos esto no tenía sentido, pero para Enoc nada era más importante que agradar al Señor. Pasó el tiempo, y a medida que iban y venían generaciones, Enoc se mantuvo firme en su caminar con Dios. Cada día que pasaba, su fe se hacía más fuerte y su comunión con el Creador se hacía aún más profunda. No se trataba solo de vivir una vida moralmente recta. Se trataba de conocer el corazón de Dios y caminar en armonía con su voluntad. Durante 300 años, Enoc mantuvo este camino de fe y obediencia. 3 siglos de devoción inquebrantable. Es casi imposible imaginar la disciplina y dedicación que esto requirió. Pero Enoc demostró que es posible vivir en constante comunión con Dios, sin importar cuán corrupto pueda ser el mundo que lo rodea. Esta relación íntima y fiel fue tan única que Enoc se destacó entre todos los hombres de su generación. Y fue este caminar excepcional con Dios lo que lo preparó para un destino extraordinario, algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Pero ese es un capítulo aparte. A los 65 años, Enoc experimentó una de las mayores alegrías que puede tener un hombre: convertirse en padre. Y no fue solo el nacimiento de un niño cualquiera. Ese niño llevaba un nombre que resonaría a lo largo de la historia de la humanidad: Matusalén. Un nombre fuerte, lleno de significado y que se entrelazaba con el destino del mundo como nadie podía imaginar en ese momento. Matusalén creció al cuidado de Enoc, un padre cuya sabiduría iba más allá de la comprensión de sus contemporáneos. A diferencia de otros hombres que solo enseñaban habilidades cotidianas, Enoc guió a Matusalén hacia algo mucho más profundo: el conocimiento de Dios. Enseñó a su hijo a caminar en los caminos del Señor, a vivir con integridad y a buscar una vida de comunión con el Creador, exactamente como él mismo lo hizo. ¿Te imaginas las conversaciones que tuvieron a lo largo de los años? Mientras trabajaban juntos, Enoc compartió historias sobre sus antepasados, sobre Adán, el primer hombre que caminó en el jardín del Edén y habló con Dios cara a cara. Contó cómo el pecado había entrado en el mundo, pero también habló de la esperanza y la misericordia de Dios. Matusalén creció escuchando estas historias, absorbiendo cada palabra como quien recibe un tesoro. Pero había algo más en la vida de Matusalén. Su nombre, dado por el propio Enoc, tenía un significado profético. Cuando él muera, esto sucederá. Fue una advertencia de que algo grande sucedería cuando la vida de Matusalén llegara a su fin. Enoc, en su íntima comunión con Dios, sabía que el juicio vendría sobre la tierra. Quizás no sabía exactamente cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que su hijo estaba directamente vinculado a este suceso. Pasó el tiempo y Matusalén creció, se casó y tuvo hijos. Se convirtió en abuelo, y entre sus nietos estaba Noé,
quien sería elegido por Dios para construir un arca y salvar a la humanidad del gran diluvio. Es impresionante ver cómo encajan las piezas, ¿no? El linaje de Enoc estaba destinado a desempeñar un papel crucial en la historia mundial. Matusalén vivió nada menos que 969 años. Piensa en esto por un momento, casi un milenio. Vio generaciones nacer y partir, fue testigo de profundos cambios en la tierra y siguió el crecimiento de su familia durante siglos. Su longevidad fue testimonio de la paciencia y misericordia de Dios, que esperó el momento oportuno para cumplir su plan. Mientras Matusalén vivió, el juicio de Dios fue pospuesto, pero cuando finalmente dejó este mundo, vino el diluvio. Exactamente como su nombre profetizaba, la muerte de Matusalén marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La conexión entre Enoc, Matusalén y Noé no fue solo de sangre, fue una conexión espiritual, un propósito divino que se extendió por generaciones. Enoc preparó a su hijo para este destino, enseñándole a temer a Dios y vivir con rectitud. Y este legado pasó a Noé, el hombre justo que encontró gracia ante los ojos del Señor. Esta es la belleza de la historia de Enoc y Matusalén. Una línea de fe y obediencia que abarcó siglos y culminó en la salvación de Noé y su familia. Un legado que comenzó con un hombre que eligió caminar con Dios y pasó a su hijo, el hombre más longevo de la historia, cuyo nombre llevaba un mensaje de advertencia y esperanza. Pero todavía hay más que decir sobre Enoc. El misterio de su extraordinaria partida y el significado de su vida fiel resonarán por generaciones, inspirando a quienes buscan caminar con Dios hasta el día de hoy. La vida de Enoc fue extraordinaria en sí misma. Durante 300 años caminó con Dios de manera tan íntima y fiel que su vida brilló como un faro en medio de la oscuridad de su tiempo. En una época en que la corrupción y el mal crecían en el corazón de los hombres, Enoc se mantuvo firme, viviendo en total comunión con el Creador. Pero lo que le sucedió al final de su viaje por la tierra desafía nuestra comprensión y llena nuestra imaginación de misterio y asombro. La Biblia describe breve pero poderosamente el destino de Enoc en Génesis 5:24. Y Enoc caminó con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí. Piensa en esto por un momento. Simplemente ya no estaba allí. La gente lo buscaba, preguntaba por él, tal vez incluso formaban grupos de búsqueda, recorriendo las montañas, los valles y los pueblos de los alrededores, pero no había señales de Enoc por ninguna parte. ¿Qué quiere decir esto? El texto sagrado es claro. Enoc no experimentó la muerte como todos los demás. No enfermó, no envejeció hasta que su cuerpo sucumbió al tiempo, no hubo funeral ni lágrimas de despedida. Fue tomado directamente por Dios. Simplemente desapareció de este mundo, porque el Creador mismo lo tomó para sí. ¿Te imaginas el impacto que esto tuvo en tu familia? Matusalén, su hijo, probablemente quedó atónito cuando se dio cuenta de que su padre no regresaría. Los vecinos debieron estar perplejos, murmurando entre ellos, tratando de encontrar explicaciones racionales a algo que estaba más allá del entendimiento humano. Pero no había ninguna explicación natural. Lo que le ocurrió a Enoc fue un acontecimiento divino, único en la historia de la humanidad. El autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos ayuda a comprender mejor el significado de este acontecimiento cuando dice: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue encontrado porque Dios lo había trasladado, pues antes de su traslado obtuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. La fe de Enoc era tan profunda, tan pura, que fue literalmente llevado a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la magnitud de esto?
Enoc vivió en un nivel de intimidad con Dios tan profundo que el propio Creador no quiso esperar hasta el curso natural de la vida para tenerlo a su lado. Fue como si un día, mientras caminaban juntos, hablando como de costumbre, Dios simplemente dijera: Enoc, hoy no seremos separados. Ven a casa conmigo. Este acontecimiento histórico no solo fue un privilegio para Enoc, sino también un poderoso testimonio para todos los que vivieron después de él y para nosotros hoy. La traducción de Enoc demuestra que es posible agradar a Dios hasta Él, en punto de superar incluso la barrera de la muerte. Es un ejemplo de fe viva, de una vida que no solo creyó en Dios, sino que caminó junto a Él en cada momento. Y así Enoc desapareció de la tierra, pero su historia nunca fue olvidada. Entró directamente en la eternidad, sin pasar por el valle de sombra de muerte. Un acontecimiento tan singular que a lo largo de toda la Biblia, solo otro hombre viviría algo parecido, el profeta Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. El legado de Enoc no es solo el de un hombre que vivió una vida justa, sino el de alguien que demostró que es posible caminar tan cerca de Dios que incluso la muerte pierde su poder sobre él. Una vida que resuena hasta el día de hoy, inspirando a quienes desean caminar con Dios tan íntima y fielmente como Él lo hizo. Y aunque sus contemporáneos nunca volvieron a verlo, su historia continúa contándose generación tras generación, como testimonio de fe, obediencia y una comunión con el Creador tan profunda que traspasó las fronteras de este mundo. La historia de Enoc no termina con su traducción. De hecho, su impacto se extendió a lo largo de los siglos y resonó no solo en el Antiguo Testamento, sino también en las páginas del Nuevo Testamento. Es como si su vida y su íntima comunión con Dios fueran tan notables que no pudieran olvidarse. Enoc no solo caminó con Dios, sino que también habló en nombre de Dios, proclamando verdades que abarcarían generaciones. Uno de esos ecos aparece en la pequeña pero poderosa epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Allí, en Judas 1:14-15 leemos: «Y de estos el séptimo desde Adán, también profetizó Enoc diciendo: He aquí, el Señor viene con miles de sus santos, para juzgar a todos y condenar entre ellos a todos los impíos por todas las obras impías que han cometido impíamente y por todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él». Imagínese eso. Siglos antes de que Noé construyera el arca, incluso antes de que Moisés escribiera los primeros libros de la Biblia, Enoc ya estaba advirtiendo al mundo sobre el juicio divino. No se limitó a caminar con Dios en silencio. Fue una voz profética en su generación, denunciando la corrupción y el mal que lo rodeaban. Vio más allá del presente, proclamando un futuro en el que Dios haría justicia contra los malvados. Esta profecía no aparece en el Génesis, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde surgió esta cita? La respuesta se encuentra en un texto antiguo llamado el Libro de Enoc. Aunque este libro no forma parte del canon bíblico tradicional, en la mayoría de las denominaciones cristianas, la Iglesia etíope lo considera canónico y era muy respetado por muchos judíos en la época de Jesús. El apóstol Judas, al citar este texto, confirma que esta profecía era parte de la tradición oral y escrita que circulaba entre el pueblo de Dios. El libro de Enoc ofrece una visión fascinante de su vida y sus puntos de vista. Describe el traslado de Enoc al cielo, donde fue testigo del trono de Dios y de la gloria de los ángeles. Vio el destino de los justos y el juicio de los impíos. Enoc contempló misterios que los ojos humanos nunca habían visto, recibiendo revelaciones sobre el fin de los tiempos y el triunfo final de Dios sobre el mal. Pero es importante entender que aunque el libro de Enoc contiene detalles impresionantes sobre su vida y visiones, no se considera sagrada escritura en la
mayoría de las tradiciones cristianas. Aún así, ofrece una idea de cómo los antiguos judíos y los primeros cristianos entendían la figura de Enoc, no solo como un hombre que caminó con Dios, sino como un profeta y vidente que fue llevado al cielo sin probar la muerte. La cita de Judas es un poderoso recordatorio de que Enoc no vivió solo para sí mismo. Era un mensajero de Dios que anunciaba tanto la esperanza como el juicio. Su testimonio resuena hasta el día de hoy, recordándonos que la justicia de Dios es segura y que quienes caminan con Él nunca serán olvidados. Es sorprendente pensar que Enoc, un hombre que vivió antes del diluvio, continúa hablándonos a través de las páginas de la Biblia. Fue profeta antes que los profetas, un hombre de fe incluso antes de Abraham. Miró hacia el futuro con ojos espirituales y proclamó la venida del Señor con sus santos. Su voz atraviesa el tiempo, llamando a cada generación al arrepentimiento y la justicia. Y así es como termina la historia de Enoc en la Biblia, no con un final, sino con un eco que sigue resonando. Caminó con Dios, profetizó el juicio y fue llevado directamente a la presencia divina. Un hombre cuyo testimonio permanece vivo, inspirando a todos aquellos que desean caminar con Dios y vivir fielmente. Su vida fue corta en comparación con la de sus contemporáneos, pero su impacto es eterno. Enoc demuestra que no importa cuánto tiempo vivamos en la tierra, sino cómo vivamos. Caminó con Dios y fue llevado, y su historia todavía nos desafía. Estamos caminando con Dios tan íntima y fielmente como lo hizo Enoc.